El Centro Booleano de América publica en el día de la fecha el primero de los videos de la jornada de presentación del libro Ensayo sobre el idealismo mágico de Julius Evola, realizado el día 27 de mayo de 2004. Expone en esta oportunidad el licenciado Juan Pablo Rey. Sobre el idealismo mágico había pensado en dar la charla desde dos aspectos distintos. El primer aspecto sería el aspecto teórico, sería una polaridad de la charla. El segundo aspecto sería un aspecto vivencial, que sería la segunda polaridad de la charla. Así que bueno, empezando con el primer aspecto, quería rescatar una frase que mencionaban los filósofos de Alejandría en la antigüedad, integrantes de las escuelas de misterio, y ellos solían decir: no critiques al mundo, ya que fue creado por un gran pensamiento. Evidentemente ellos aludían no al pensamiento del hombre común, sino al pensamiento mágico, o sea, al pensamiento creador de mundos, al pensamiento como cualidad activa y como actividad del espíritu en sí. Acerca del idealismo mágico, podemos mencionar en cuanto a Julius Evola que sería el corolario de la etapa en la que él incursiona en la filosofía, habiendo incursionado antes en el arte. O sea, la incursión en el arte, la incursión en la filosofía, en Evola da como corolario la noción del idealismo mágico. Esto se relaciona principalmente con lo que en alquimia se menciona como la vía húmeda y la vía seca. La vía húmeda como el primer movimiento en el sendero, es decir, la etapa mística, que es la etapa femenina y pasiva, en oposición a la segunda etapa, que es la etapa seca o la vía del espíritu, que es la etapa activa y de actividad del espíritu en sí, que es la etapa mágica por excelencia. Empezando por la filosofía, Lagnieu, por ejemplo, decía que la filosofía es la reflexión que concluye reconociendo la propia insuficiencia del ser humano y la necesidad de una acción absoluta que parta de lo interno. Evola, sintetizando esto, desarrolla el concepto del idealismo mágico como un proceso gradual. Es el proceso gradual de un yo, menciona él, cuyo poder se dirige de pensar simplemente, esto es el pensamiento común, a imaginar mágicamente, sería el idealismo mágico. Y la etapa gradual es, primero, la sugestión, o sea, quien imagina mágicamente se sugestiona. Luego sugestiona a otros y finalmente en el límite sugestiona a la misma realidad y la modifica. Uno podría preguntarse, bueno, ¿quién es el que sugestiona? En este caso es el espíritu, no es el pensamiento del yo. La imaginación mágica o el idealismo mágico o el pensamiento mágico es la actividad del espíritu, no es la del pensamiento en sí del hombre común. En el prefacio de la teoría del individuo absoluto, Evola escribe: nuestra pretensión parecerá sin duda temeraria. Nosotros decimos que la filosofía en general culmina en el idealismo trascendental, el cual a su vez
tiene al idealismo mágico como conclusión inevitable. Más allá de esto, no hay nada más que hacer en filosofía. Si se debe pensar en un ulterior desarrollo más allá del idealismo mágico, ello no puede caer en la filosofía, sino que se remite en vez a la acción. Nuestra tarea ha sido hacer dar este último paso a la especulación occidental. Y culmina diciendo en este párrafo: así como había cerrado la breve experiencia artística, del mismo modo ahora cerraba la experiencia filosófica en sentido estricto. Así como había puesto a un lado la pintura, el arte abstracto y la alquimia del verbo, así también ponía definitivamente a un lado la actividad propiamente especulativa. Reputé entonces que había cumplido con aquella especie de tarea impersonal que había sentido como un deber imponerme en tal campo. Podemos agregar que el desarrollo de la etapa filosófica en Ébola podría tener un significado tan solo en escasísimos casos, en los cuales la filosofía última hubiese dado lugar a una profunda crisis existencial. Esto nos remite a la filosofía como el impacto de la realidad y como el símbolo de la semilla, y a la psicología como la respuesta a ese impacto o al desarrollo progresivo y la transformación de la semilla en fruto. Podríamos decir, desde este punto de vista, que es el punto de vista de la potencia y de la gradual intensidad, que la filosofía es psicología en potencia, mientras que la psicología es filosofía en acto. Por supuesto, no la psicología tal cual la conocemos, ni la filosofía tal cual la conocemos. Yo personalmente agregaría que la psicología no ha fracasado por la sencilla razón de que todavía no ha sido practicada. Pero ese es otro tema. Ébola en su etapa filosófica siempre divide las aguas entre la actividad del espíritu, la pasividad de la materia, el conflicto, el combate celeste, la lucha de principios, donde la ausencia de un principio significa la presencia de otro, y la presencia de un principio significa la ausencia de otro, donde no pueden coexistir los dos principios a la vez. O sea, donde triunfa el espíritu no está la materia, donde triunfa la materia es por una ausencia del espíritu. Esta noción de combate se remite casi a una concepción gnóstica y se remite también al pensamiento clásico, que ya oponía al principio activo masculino, definiéndolo como nous, por oposición al principio femenino, definido como psique. Desde el punto de vista clásico, psique sería lo que nosotros llamamos alma, principio femenino. Nous sería el espíritu puro, que en su polaridad es masculino. Mientras que psique es lunar, nous es solar. Siguiendo con esta presentación, la figura del mago estaría relacionada al aspecto nouménico, al nous, al espíritu, a la acción, mientras que la figura del místico estaría relacionada a psique, a la contraparte femenina. Ya en Oriente, en el desarrollo del Tantra, la figura del mago, por oposición al místico, había quedado desarrollada en todo lo que es el sujeto o el yo, como personalidad efímera
como yo en relación al samsara, a la rueda de nacimientos y muertes, a la noción femenina del morir y renacer como un ciclo cerrado en sí mismo, la rueda del sufrimiento, del sinsentido, de lo inorgánico, de lo material. En el Tantra se refiere que en el ser humano están presentes los dos principios, o sea, el principio señorial del espíritu, de la independencia, de la libertad, de la autosuficiencia, de la proclamación de la verticalidad, y está presente el sujeto, como Freud lo definiera después como sujeto del deseo, que alude al sujeto deseante, que es el sujeto samsárico, es el sujeto del appetitus innatus, el sujeto de la brama, que en sí es el yo perecedero, que es permeable a la cultura, que es permeable a lo que recibe por imitación de otros, y que es precisamente la negación de la libertad. Podríamos decir, es la representación de la impotencia. Si el yo perecedero es la representación de la impotencia, el yo espiritual es la representación de la potencia. Ébola permanentemente divide entre el acto libre, que es el acto del espíritu, a diferencia del acto pasivo o espontáneo. Yo menciono mucho como base de la psicología todo lo que desarrolló Gurdjieff a principios del siglo. Y por ejemplo, en un libro se llama Fragmento de una enseñanza desconocida, Uspensky relata varias anécdotas de maestro y discípulo en relación a Gurdjieff, y en cierto momento le pregunta por el arte, y Gurdjieff le hace a principios del siglo XX, le hace una diferenciación, que es la misma diferenciación que menciona Ébola en toda su etapa artística y filosófica. Gurdjieff le dice, mire, hay dos tipos de arte, y siempre ha existido dos tipos de arte en la humanidad: el arte objetivo y el arte subjetivo. Nosotros conocemos el arte subjetivo como el arte pasivo del ser humano, en el cual el ser humano se abre a la inspiración. La mayoría de los artistas tienen un estado femenino, pasivo, de apertura. Cuando están pintando es a ver qué es pintado, cuando están esculpiendo es a ver qué sale con la escultura. Pero eso implica una oposición mística, o sea, de apertura y pasiva. Eso implica lo que llaman alquimia, la vía húmeda, que es la etapa femenina. En muy pocos casos en la historia de la humanidad se ha manifestado el arte como acción del espíritu, o sea, como arte objetivo. Y Uspensky, sorprendido, le pregunta a Gurdjieff si existen en el planeta Tierra manifestaciones de arte objetivo, y cuáles serían. Gurdjieff menciona, por ejemplo, la esfinge de Gizeh en Egipto, y dice que, mirado desde el punto de vista iniciático, una obra de arte tradicional responde al arte objetivo. O sea, quien hizo esa obra sabía perfectamente antes de hacerla qué quería transmitir, qué quería que impacte en los hombres a través del tiempo y qué quería producir en la posteridad. Lo sabía desde antes de hacerla y la hizo tal cual lo imaginó. Eso sería la tremenda diferencia entre un tipo de arte y el otro. El arte objetivo es netamente la acción del espíritu. Es un testimonio de la voluntad
del pensamiento y del idealismo mágico y de la acción superior del espíritu. En las tradiciones de Oriente podemos mencionar también lo que es la caligrafía zen, por ejemplo, en la cual a los monjes zen se les hace realizar una disciplina durante años, en las cuales primero pasan por la etapa mística de quedarse en blanco frente a una hoja y tener que hacer en un solo trazo un ideograma o una figura que sea total en sí misma, pero tiene que ser en un solo trazo. Entonces hay monjes que se pasan años con la hoja en blanco delante de ellos esperando ese momento, el momento en que el espíritu tome una posición activa y se exprese y realice ese acto total, que es un solo trazo. Eso sería desde la etapa de aprendiz, o sea, eso sería la etapa femenina. El monje se sirve de la disciplina y espera desde la posición mística que el espíritu actúe. La diferencia del monje con el maestro zen es que el maestro zen actúa objetivamente. O sea, el maestro zen, en cada respuesta, en cada gesto, hay una acción, hay una trascendencia y hay una conciencia que perfora el espacio y el tiempo. Y cada gesto de un maestro zen da en el blanco del discípulo. O sea, no hay nada que sea al azar, no hay nada que sea contingente, no hay nada que sea azaroso, ni nada que sea inconsciente. Es pura conciencia. Ébola menciona que no existe el yo absoluto, sino la posibilidad del yo de convertirse en absoluto. Y quería mencionar lo que se menciona el tronco, si pudiéramos decir, de los evangelios, de los 4 evangelios oficiales de la Biblia, que a su vez han sido tomados del evangelio de Tomás, un evangelio gnóstico escrito en copto, que fue encontrado en el año 46 ahora en Egipto, que sería como la base de los 4 evangelios oficiales. Hay una recurrencia en las parábolas de lo que se dice que son las palabras originales de Cristo, que es la parábola de la semilla y la parábola del fruto, de los cuales en los 4 evangelios han sido tomadas esa parábola y desarrollada de manera distinta. Yo quería tomar el símbolo de la semilla como lo que Ébola menciona como la posibilidad del yo de convertirse en absoluto, y el fruto, por sus frutos los conoceréis, como la acción en sí de esa semilla y el progreso gradual del convertirse en un fruto. Ébola menciona que la idea es una realidad en potencia. La idea sería la semilla. La realidad es una idea en acto. Ese sería el fruto. Ébola menciona que es una teoría audaz y peligrosa para su época y para todas las épocas, ya que concebir la realidad en estos términos conduce hacia la acción, no hacia la especulación. Cualquier idea que conduzca hacia la acción parte del espíritu y es masculina. Cualquier idea que conduzca a la especulación, por oposición, es femenina y tiene una cualidad pasiva de especulación. Puede conducir hacia una incubación en el mejor de los casos, a una incubación en el principio húmedo de la alquimia, o sea, para que a posteriori dé sus frutos, pasando por las aguas corrosivas y por un proceso lacerante de convertir el plomo en oro o de descartarlo inconducente.
pero la acción propiamente dicha, o sea, la acción liberadora, siempre conduce hacia la acción. Hubo un gran místico en el siglo XX, un hindú llamado Krishnamurti, que supuestamente era el enviado de la sociedad teosófica. Él fue criado en el ámbito místico de Occidente. Cuando lo proclaman como el Mesías, la primera acción que él tiene como Mesías es disolver la institución, renunciar a todos los títulos que le dieron, devolver todo el dinero que le habían dado a la orden, que parece que fue desde la época de Buda el ser humano que renunció a más riquezas. Se calculaba creo que en 150 millones de dólares a principios del siglo XX. Dijo que cada hombre debía hacer su propio camino, su propia verdad, su propia vida, y utilizó el poder investido por los demás para proclamar esa verdad. Se bajó de la tarima y dejó a los cientos de miles de seguidores que tenía por todo el mundo desconcertados, sin saber qué hacer, sin saber a quién seguir, sin tarimas, sin bastones, sin ayuda. Personalmente creo que fue uno de los actos espirituales mayores que se registran en el siglo XX, dentro del ámbito de la espiritualidad. Evidentemente Julius Evola, la obra de Julius Evola, si tuviera que definirse, uno lo puede decir, bueno, es netamente, la obra de Evola es netamente masculina, se ve el arquetipo de Shiva, o sea, Evola usando la pluma como si usara una espada, y el arquetipo shivaico, o sea, de lo inmutable, de lo solitario, de utilizar el ojo de Shiva, que es en la tradición hindú es el rayo que parte del tercer ojo y que disuelve a la ilusión y que fulmina a los demonios de la ilusión. Si uno tuviera que definir simbólicamente la obra de Ébola, es una especie de machete que se abre paso en medio de la selva de la ilusión, descartando permanentemente lo que no es. O sea, eso es típicamente los exponentes que se han apoyado en el proceso shivaico, de la trascendencia y del espíritu. O sea, nunca dicen directamente lo que hay que hacer, siempre empiezan a descartar todo lo que es inconducente. Porque si se le dice al ser humano lo que tiene que hacer, también se entra de vuelta dentro de la trampa. O sea, se le provee un sostén al ser humano y el ser humano lo toma al otro como maestro o como encarnación del espíritu. Y eso sería la negación de la misma libertad o de la misma independencia y la negación del mismo espíritu. Dentro de la tradición, otro exponente masculino, podemos decir que es la escuela de los samuráis en Japón. Hay un escrito del siglo XVI de un anónimo samurái, pues nunca ponían el nombre, y el no poner el nombre implicaba también la no identificación de lo que se decía con el yo contingente, sino la identificación directa con el espíritu. Y este poema, o sea, parte de la carencia, como Ébola menciona en la etapa filosófica. La primera línea parte de la carencia y la segunda línea del poema es la acción del espíritu para suplir esa carencia y totalizar la acción. El poema abarca todos los aspectos de la vida, pero es interesante ver cómo se parte de la carencia, o sea, de lo femenino, y está la acción del espíritu que totaliza el movimiento. Dice: no tengo padres, hago del cielo y de la tierra mis padres. No tengo hogar, hago de la conciencia mi hogar.
No tengo vida ni muerte. Hago de las corrientes de mi aliento mi vida y mi muerte. No tengo fuerza divina. Hago de la honestidad mi fuerza divina. No tengo medios. Hago de la comprensión mis medios. No tengo ojos. Hago del destello del relámpago mis ojos. No tengo oídos. Hago de la sensibilidad mis oídos. No tengo estrategia. Hago de lo que no oscureció por las ideas mi estrategia. No tengo tácticas. Hago de la vacuidad y de la plenitud mis tácticas. No tengo talento. Hago del ingenio mi talento. No tengo sable. Hago de la ausencia del yo mi sable. Esto sería una pequeña referencia de una escuela de la tradición abordando el principio filosófico de la carencia y de la acción del espíritu. Una referencia más reciente podemos mencionarla en Gurdjieff, hablando del estado de sueño y el estado de despertar. El estado de sueño del hombre como la etapa mística, el estado de despertar como la etapa mágica. Gurdjieff mencionaba que existen 4 estados de conciencia en el hombre. El estado onírico, en el cual los seres humanos dormimos todas las noches, y el estado vigílico, que es el estado en el cual los seres humanos nos levantamos, hacemos las cosas que hacemos, la rutina de la noche, y vuelta al estado onírico. Gurdjieff mencionaba que tanto el estado onírico como el estado vigílico son estados de conciencia pasivos y femeninos, corresponden a la etapa húmeda de la alquimia, corresponden a la etapa mística, ya que la mayoría de los seres humanos cuando van a dormir son soñados, cuando se despiertan son movidos por la rutina, por la cultura, por los deseos, por lo que la propaganda dice. O sea, en ninguno de los dos casos, ni cuando estamos despiertos ni cuando estamos dormidos, tenemos una acción espiritual consciente y dirigida. Gurdjieff mencionaba que muy pocos seres humanos, los aptos para la iniciación o para el despertar, desarrollan los 2 estados superiores de conciencia y que no son accesibles a todos. Estos 2 estados son la autoconciencia y la conciencia objetiva. La autoconciencia sería la autorreferencia, sería el momento en el cual los orientales ubican el Satori. El Satori no como realización última, sino como aquel momento en el cual el espíritu pasa a comandar las acciones de la propia vida. Una vez se le preguntó a un maestro zen si lo que mencionaban como Satori, como la acción del rayo, era lo que el Buda decía la liberación última. Y mencionaba que no, que era simplemente ese momento en el cual el espíritu pasa a comandar activamente la vida. Y que eso era el principio de la iluminación, pero era el principio de un proceso, en el cual a partir de ese momento había mayores grados de integración, de libertad y de plenitud. Yo quería mencionar, pasando a la segunda etapa, un poco a la etapa vivencial, no a título personal, porque no tengo deseos de eso, sino más que nada como ilustración, porque en este momento hay la espiritualidad, más que espiritualidad es espiritualismo, y si uno va a una librería, que es una especie de supermercado,
en el cual están todas las góndolas con todas las líneas espirituales, y realmente uno debiera tener una noción en la cual poder apoyarse, poder aprender a caminar, como decían los orientales, sobre el filo de la navaja, de manera tal que uno pueda avanzar sin cortarse. Y uno puede decir, bueno, voy a un kiosco de revistas, encuentro los libros espirituales, aparentemente la espiritualidad está accesible a todo el mundo, en un aspecto democrático. Diríamos, en el plano horizontal podemos decir sí, pero en el plano vertical es exactamente lo opuesto. Si nosotros le preguntáramos a una persona, bueno, ¿cuál es tu línea sagrada? La línea sagrada espiritual propia. Muy pocas personas podrían decir, esta línea y esta línea son reverberancias de mi propio espíritu. Y esta línea que he hecho, esto y esto, no me ha servido y no tiene ninguna relación conmigo. Pese a que he estado años practicando o haciendo desarrollos teóricos o asistiendo a actividades en esta escuela. Y yo considero en lo personal que las coordenadas que da Ébola de el idealismo mágico en cuanto a la acción del espíritu o a la acción de la materia son fundamentales y constituyen una guía en la cual uno se puede apoyar. Yo, por ejemplo, cuando conocí el yoga, tal cual se practica, podemos decir, se practica en términos pasivos, místicos. O sea, se posiciona al cuerpo como una apertura mediante las asanas a una dimensión que no se ve. Bueno, eso es una posición pasiva. Cuando se enseña a respirar, se enseña a conectarse con la respiración lo cual también es una posición pasiva. El desarrollo del yoga, en término tradicional, sería otro movimiento. No sería el quedarse pasivo a, sino sería la acción del espíritu a través de. Y particularmente cuando uno ve los discípulos occidentales que han desarrollado el yoga, ya Raúl lo ha mencionado, creo que Vivekananda, yo conocía en este caso a Laferrière, y cuando los discípulos occidentales han intentado desde lo pasivo arribar al estado de samadhi o liberación, casi siempre se han producido cortocircuitos en sus sistemas nerviosos que no han podido acceder a lo que pregonaron durante toda su vida. Por ejemplo, Vivekananda, cuando quiso entrar en samadhi, tuvo un infarto, paro cardíaco. Laferrière, cuando quiso ir al estado de samadhi, después de haber hecho todo el correlato desde la posición pasiva, también tuvo un problema cardíaco, tuvo un infarto. Entonces, esos son grandes exponentes que uno puede tomar cuando se quiere abordar una realidad espiritual, pero no desde las coordenadas precisas. Uno podría preguntarse cuál sería la acción correcta en este caso. Tomando en psicología, podemos ver que, por ejemplo, mientras Freud escribía toda su obra, paralelamente un cáncer se lo iba comiendo vivo. Tuvo, creo que 30 y pico de operaciones en la mandíbula del cáncer, y uno podría preguntarse precisamente si lo que él escribió, cuál es el fruto y qué relación tenía con la enfermedad que se lo estaba comiendo vivo. Bueno, esas son también referencias como para que uno vea
O sea, no comprar cualquier teoría, sino ver lo que una teoría le hace a un individuo por estar posicionado en esa teoría y cuál es la progresión y cuál es la finalidad y cómo termina ese individuo también. Porque eso es precisamente lo verificable en los hechos. Por ejemplo, Jung en determinado momento pudo sacar la cabeza del inframundo que había postulado Freud, sacar la cabeza del Hades, emerger de los demonios de las pulsiones y del subconsciente, y postuló los mitos, postuló el plano de lo simbólico, salió del mundo emocional, o sea, del sujeto del deseo que postulaba Freud, del samsara, y postuló al individuo como símbolo, como mito y como arquetipo. Fue una evolución con respecto a Freud, pero no digamos tampoco que fue el haber llegado a la otra orilla, fue simplemente el haber abandonado la orilla en la que estaba Freud. Y al término de su vida mencionó que era a los 80 años, experimentaba estado de conciencia, o sea, espiritual, que a ninguna otra edad podría haber podido experimentar. Y terminó su vida realmente, si uno lo puede ver, en concordancia a como había vivido. O sea, siendo un testimonio de la integración, de la integridad, siendo un testimonio de la plenitud y siendo un testimonio de la libertad. En lo personal considero que sus libros no reflejan lo que él vivió, sino que son casi como un descarte o como un residuo académico de lo que él vivió. Creo que en los grandes hombres lo más importante es cómo han vivido, y creo que lo que dejan escrito, en el mejor de los casos, es una reducción de lo que han vivido. Por eso siempre me gustó leer biografías, o sea, leer la vida de los grandes hombres, sabiendo de antemano que la verdad nunca es publicable. Finalizando un poco con la charla, quería mencionar que en el aspecto del Tantra, por ejemplo, la oposición que se da y que plantea Ébola en relación al místico y al mago. Nosotros conocemos la interpretación tántrica que se da en la actualidad como una interpretación mística y pasiva. O sea, el discípulo debe estar a los pies del maestro. Esa es una posición pasiva de las cuales la mayoría de las corrientes espirituales dan muestra. Y luego, en lo que se enseña como tantra, el ser humano se disuelve en el placer o se disuelve en la experiencia, que como noción espiritual es pasiva. Lo que desarrolla Ébola, que en realidad no lo desarrolló él, sino que Ébola interpretó el Tantra para Occidente. Ébola fue uno de los pocos pensadores que tuvo correspondencia con la mayor autoridad en Tantra del mundo, que fue Sir John Woodruff Arthur Avalon, que fue un inglés que era reconocido en la India como la mayor autoridad en Tantra. Arthur Avalon le escribe a Ébola agradeciéndole la interpretación que había dado para Occidente de lo que era el Tantra, y que era una luz en medio de tanto sinsentido que se había interpretado. Y Ébola menciona en el Tantra que no es el discípulo a los pies del maestro, sino que es el discípulo poniendo los pies sobre el maestro, y que el maestro estaba abajo, o sea, es una inversión total. No era el culto a la cadena, en este caso apostólica, del discípulo con el maestro, sino que el único acto soberano que el maestro daba en relación al discípulo era dejarlo libre.
y hacer un culto a la emancipación, y a que el discípulo encuentre lo que para él era su propio camino, su propia verdad y su propio sendero. Evidentemente, podemos resumir que este es una síntesis de esa actitud positiva, de esa afirmación, de esa actividad del espíritu, por oposición o por trascendencia de la actividad pasiva. Y podemos decir que así como el místico puede incubarse como la semilla bajo la tierra, teniendo que disolverse y teniendo que transformarse mediante las aguas corrosivas de la alquimia para extraer el oro que hay dentro de la semilla o el germen, así luego ese germen se transforma en planta, en fruto, y como fruto se transforma en el mago, que es el arquetipo del creador de mundos. Quería finalizar un poco con lo que es la escuela post-jungiana y cómo han diferenciado ellos los arquetipos en los seres humanos. Ellos mencionan el viaje del héroe, que consta de una serie de varios arquetipos, que todo ser humano puede hacer ese viaje. Todo ser humano empieza siendo inocente, huérfano, vagabundo, mártir, guerrero y mago. Ellos dan ese viaje. Los tres primeros arquetipos, si los mencionamos, corresponden al estado pasivo: el estadio de inocente, el estadio de huérfano y el estadio de vagabundo. Y los tres últimos arquetipos corresponden a la posición activa del espíritu, principalmente el arquetipo del guerrero y el arquetipo del mago. Curiosamente, ya Richard Wagner, en su última obra, Parsifal, caracteriza a Parsifal como inocente, como huérfano y como vagabundo. Así aparece Parsifal en la primera parte de la obra. La primera llegada a la mansión del Grial, Parsifal la efectúa desde el logro místico, desde la posición pasiva. Él llega ahí, simplemente llega, pero cuando le preguntan cómo llegó ahí, él no sabe responder, porque llegó mediante el misticismo. Entonces lo echan de la mansión, lo mandan al mundo, y él luego en el mundo tiene que hacerse a la posición activa y a la posición activa del espíritu, y así se transforma en vagabundo, se forja como guerrero, tiene que derrotar a un mago y finalmente transformarse en rey del Grial. En esos tres últimos arquetipos, en el arquetipo del vagabundo, del guerrero y del mago, podemos sintetizar la actividad del espíritu. Es muy curioso que en la última obra de Richard Wagner él haya desarrollado todos los arquetipos, haya sintetizado la noción del misticismo y cómo la noción del misticismo debiera concluir en la noción de la magia, como actividad superior del espíritu, de la potencia y de la trascendencia. Quisiera finalizar con estas palabras. Muchas gracias y nos vemos la próxima.